Buenas noches guerreros, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y con buena energía. En esta ocasión vamos a aprender cómo pintar cabello en Photoshop. Entonces, acompáñenme. Bueno guerreros, en este momento nos encontramos con tres imágenes que nos está indicando una iluminación distinta. Podemos analizar a continuación que esta iluminación que vemos acá, listo, es muy diferente a la que estamos viendo acá y está acá. Entonces, cuando analizamos estas tres imágenes, vamos a explicar cómo es la iluminación cada una de ellas. Por ejemplo, acá donde está esta chica, ¿listo? Tenemos una luz trasera, porque está entrando, vale la redundancia, por detrás de ella, ¿listo? Aunque tenemos una luz ambiental, porque recordemos que cuando estamos en un espacio abierto, estamos teniendo una luz natural, una luz donde proviene el sol y no es una luz superficial que puede ser una luz de una linterna, etcétera. Entonces, aunque nosotros tenemos una luz ambiental, porque por eso mismo se refleja el rostro de la chica, aquí la luz es mucho más intensa. También tenemos un poco de rebotes de luz en todo lo que es el cabello, porque recordemos, voy a poner el ejemplo de una caja, ¿listo? Cuando vamos a girar un poquito esta cajita, cuando la caja está en esta dirección y por ejemplo la luz está entrando como en este ejemplo, ¿listo? Podemos decir que la luz entra en una trayectoria, ¿listo? Golpea acá, rebota acá y vuelve y se sale, ¿listo? Entonces está haciendo una trayectoria de la iluminación, pero va perdiendo velocidad. Esto quiere decir que cuando ingresa, está ingresando con un 100% la iluminación y el color, pero cuando golpea acá y hace este rebote va perdiendo la tonalidad porque se está mezclando con la oclusión de la caja, es decir, con la oscuridad de la caja. Entonces cuando hace este tipo de trayectoria, cuando ya va a salir, pues sale con 1% de rebote. Entonces podemos decir que cuando entra la iluminación acá, se analizan que lo que se ve como en oclusión, o sea, como sombra, está perdiendo el mismo valor de tono como, o sea, porque no es lo mismo como acá. Entonces aquí se ve un poco más anaranjado, más brillante, pero cuando ya se está ingresando a la oclusión, se está viendo totalmente negro. Entonces pierde velocidad la luz. Entonces, cuando vemos este tipo de iluminación, aquí estamos analizando que la luz entra por acá, ¿listo? Está teniendo algo muy radiante, ¿vale? Pero si se fijan que aquí ya pierde la tonalidad. Entonces, por ejemplo, la luz entra acá, por ejemplo, obtiene este color. Entonces, en teoría está como rebotando. Y se analizan que el tono es totalmente diferente. Hay un rebote por el tema ambiental. Entonces, en teoría, el suelo tiene un poco de este amarillo, pero cuando sube, o sea, cuando hace un rebote, está obteniendo un color anaranjado, pero también se mezcla mucho con el tono de la piel. Sé que es un poco complejo, ya va a haber más videos explicando cómo se comporta el color sobre los objetos, pero eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Digamos acá, en esta iluminación, podemos decir que la iluminación es supremamente radiante, pero se está mezclando con el cabello. Por ejemplo, hay algo que se llama, le pongo el ejemplo de esta manito, la dispersión subsuperficial, que en inglés es subsurface scattering, ¿sí? Subsurface scattering. Entonces, esto quiere decir que cuando nosotros tenemos una luz artificial, que es como una linterna, podemos analizar que los dedos son digamos, las partes más débiles que nosotros tenemos. No tenemos masa muscular,
Por ejemplo, las orejas no tienen hueso. Entonces cuando prendemos lo que es la linterna, nuestro oído o las partes más débiles del cuerpo, que son como las orejas, la nariz, etcétera, se van a reflejar o se van a ver de esta forma porque automáticamente esa luz traspasa y se está viendo como un poco el flujo de la sangre de nosotros. Entonces por eso se ve ese tipo de tonalidades como amarillo, que es como la iluminación, y tiene un color rojo, ¿vale? Porque es la sangre, ¿listo? Entonces se tiene como ese efecto sobre nuestro cuerpo. Entonces de esa forma no podemos igualar, digamos, este tipo de efecto a este porque son materiales totalmente diferentes. Entonces, esto es muy diferente lo que es la dispersión subsuperficial a este, que es un efecto totalmente diferente por los materiales que contiene. Entonces, pero aplica un poquito, porque digamos, sí se proyecta un poco porque hay menos cabello, entonces el cabello no es tan tupido, entonces sí se alcanza como a traspasar la iluminación y por eso se ve un poco más como iluminado esta zona, ¿no? Se ve como un poco amarillo, etcétera. Aquí ya se ve totalmente blanco y por ejemplo lo podemos ver un poco acá, ¿no? Aquí también, digamos en estas zonas, pero es diferente, o sea, no se parecen, pero no es lo mismo, ¿listo? Pero lo importante de saber esto es que ustedes deben entender cómo se comporta este tipo de efectos o de iluminación sobre el cabello de cualquier persona. Entonces, hay muchos videos y particularmente a veces trabajo con un pincel que tiene bastantes puntos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un pincel, pero antes de eso les voy a explicar cómo funciona. Entonces, si nosotros trabajamos con un pincel que tiene bastantes puntos, podemos decir que es un pincel pues que a la hora de hacer el trazo va a ser un poco aburrido porque no tiene ritmo, ¿sí? Y el ritmo se debe porque se necesita que haya un ritmo de tamaño y un ritmo también de opacidad, ¿listo? Entonces no es lo mismo hacer este tipo de formas, hacer de pronto lo que está acá. Entonces tiene más ritmo este, que podemos decir que está muchísimo mejor a este, ¿no? Ya les voy a mostrar por qué. Entonces vamos a hacer un nuevo archivo. Listo, entonces lo voy a decir edición. Vamos a crear, digamos, definir el valor de pincel. Listo, me sale un panel. Vamos a decir, no sé, 100. Y listo, ya quedó nuestro pincel, ¿vale? Entonces, como pueden ver, ya tenemos un pincel que tiene este tipo de comportamientos, ¿no? Este tipo de patrones. Entonces le vamos a decir que un poquito de transfer, vamos acá en dinámica y vamos a tratar de a ver si lo podemos ajustar un poquito más. Listo, que se vea como así. Entonces aquí vamos mirando el espaciado, lo vamos cerrando más. Entonces pues ya podemos ver como un poquito más el efecto del cabello, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejemplo con una esfera y ya les muestro a continuación. Entonces nos damos cuenta que tenemos una esfera con dos iluminaciones, una fría y una cálida. Entonces básicamente pinto de color ocre toda la esfera con el candado de píxeles y con el mismo pincel comienzo yo a jugar con las pinceladas. Entonces recuerden que con este pincel pues es una ayuda que nos hace para poder hacer cabello, pero se necesita un poco más que solamente utilizar ese pincel. Se necesita utilizar un pincel un poco más duro que a continuación cuando ya estemos en el cabello como tal lo van a poder evidenciar. Simplemente esto es un ejercicio para que puedan ver que pueden hacer cabello
de una manera un poco más rápida, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que hay que conocer un poco sobre valores, cómo jugar con el volumen, cómo hacer un buen shading y demás. Entonces tengan en cuenta eso, muchachos, porque eso les va a favorecer mucho para cuando estén haciendo el cabello en realidad. Entonces ya empezamos a hacer el cabello con el mismo pincel. Digamos, yo lo inicio de esa forma. Se puede iniciar con otro pincel un poco más duro, no necesariamente con el pincel de cabello, pero de una vez voy haciendo las insinuaciones que yo necesito, dónde va a ir la dirección del cabello y cómo va a estar ondulado. Como pueden ver, cambié de pincel por uno un poco más seco y lo que voy a hacer son unos brochazos genéricos para poder lograr dónde va la iluminación y la oclusión. Jugar un poco con las sombras, los valores y demás. Entonces, este tipo de proceso, la idea es que lo tomen con mucha serenidad, porque hacer cabello no es fácil. La idea no es que hagan pelo por pelo, sino hay técnicas, hay brochas, hay pinceles diferentes que pueden ayudarnos a poder generar este efecto. Entonces tomen esto como si estuvieran pintando en óleo, que ustedes, la idea es que lo hagan con mucha paciencia. Listo, la ventaja de este tipo de herramientas digitales es que se puede optimizar a un 100% del tiempo. Entonces, como pueden ver, ya estoy buscando la iluminación que entra por detrás. Recuerden que eso es lo que se llama dispersión subsuperficial. ¿Sí? Podemos generar como esa luz trasera y un poco como ese tipo de efecto mencionado. ¿Sí? Entonces, voy jugando un poco con los tonos amarillos. Entonces la idea con esto, muchachos, es que siempre es bueno conocer que hay que analizar. Hay que analizar lo que vemos porque a veces cuando pintamos no analizamos, no observamos. Y la clave en el dibujo es la observación. Cualquier persona puede dibujar y puede pintar correctamente. No es una ciencia, no todo el mundo puede aprender de la misma forma porque hay tres tipos de aprendizaje que son el visual, el auditivo y el kinestésico. Algunos se preguntarán qué es kinestésico y son básicamente las personas que aprenden con el tacto, practicando, haciendo las cosas. Y hay otras que les funciona más hacerlo auditivamente, escuchan y ahí una vez aprenden, o simplemente observando, como pueden ver en pantalla, y algunos se benefician muchísimo más. Entonces, para que ustedes puedan ser grandes artistas, deben practicar lo que están viendo en pantalla. ¿Listo? La idea es que en este momento ustedes estén practicando en sus casas para que puedan conocer muchísimo más las ventajas de poder trabajar en digital. Entonces comenzamos a jugar un poco con el borrador. Entonces comenzó a utilizar un tipo de corte. Recuerden que ustedes acá pueden probar lo que quieran. ¿Listo? Pueden hacer pinceladas como les plazca. La idea es que tenga una intención y que tenga una dirección, porque el cabello tiene una dirección. Como pueden ver, la dirección es totalmente, no es tan perpendicular, más bien es como ovalada, ondulada, podemos decir, y de esa forma pues se ve mucho más realista lo que estamos haciendo. Entonces ya estamos entrando a la etapa final, donde básicamente lo que voy a hacer es pintar encima, en la parte superior del cabello, para ir haciendo un poco como, podemos decir, como extensiones que utilizan las mujeres, que se ve un poco más iluminado en la parte de arriba, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es como la división de las dos partes de la cabeza, ¿sí? La parte izquierda y derecha, para darle un poquito más de coherencia. Entonces, a veces esto es como de prueba y error.
Esto básicamente es como de mucha práctica. El cabello, pues depende del peinado, pues va cogiendo más forma, pero en digital favorece mucho ese tipo de efectos. Esa es la ventaja que ustedes tienen o todos nosotros tenemos en general, porque pues en las artes análogas, básicamente pues es muy importante aprender a hacerlo muy manual, ¿no? Aprender y entender cómo se trabaja de manera análoga, porque en digital va a ser mucho más fácil, ¿no? Yo recomiendo que ustedes no dejen lo análogo, lo tradicional, porque hay que aprender los fundamentos, ¿de acuerdo? Los que quieran pasar directamente a digital, pues les voy a decir de una vez que pues, cometen un grandísimo error porque van a tener muchísimos errores en toda su carrera como artistas digitales, ¿no? Entonces lo importante es que conozcan los fundamentos y ahí sí comiencen a pintar en digital porque simplemente es una herramienta más, es una técnica diferente. Entonces muchachos, realmente me da un placer haber brindado este video tutorial de cómo pintar cabello en Photoshop. Espero que realmente les haya gustado el video, que lo disfruten, que practiquen bastante. Quiero que ustedes siempre sean muy guerreros a la hora de trabajar, no desistan, no desfallezcan, si no pueden, sigan insistiendo. Síganos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, suscríbanse y compartan este video si hay una persona que quiera aprender arte digital. Y bueno, espero que les haya gustado todo y recuerden que esto es Nook Entertainment y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.